Ahora vamos a seguir con el segundo tema que tiene que ver con este módulo y ahora vamos a hablar acerca de los aspectos técnicos del convenio de Basilea. Como primer punto, debemos mencionar que en el artículo 2 están descritas las definiciones más importantes que se deben utilizar para lo que es una correcta interpretación de lo que es el convenio de Basilea. Aquí vemos que se definen, por ejemplo, qué son desechos, qué se entiende por lo que es manejo. Muy importante, se debe conocer cuál es la debida definición que tiene el movimiento transfronterizo, qué se considera eliminación, qué se considera lugar o instalación aprobado, manejo ambientalmente racional, zona sometida a la jurisdicción nacional de un estado. Es bueno conocer que es un estado de exportación, un estado de importación y demás definiciones, ya que más adelante vamos a ver que estos son los términos que son utilizados en los documentos y en el intercambio de información del convenio de Basilea. Aquí hay que hacer una debida aclaración. Yo no sé si ustedes se han percatado que a lo largo de estas explicaciones yo hablo de desechos, a veces puedo mencionar residuos. Se sabe que en los últimos años ha habido una diferenciación entre lo que es desecho y lo que es residuo. Sin embargo, este es un convenio que fue negociado en los años 80. En los años 80 todo era considerado un desecho. Hoy día la diferenciación sería que un residuo es aquello que aún puede ser utilizado como materia prima para la fabricación o construcción de otra cosa, luego de haber pasado su vida útil. En el caso de un desecho, pues definitivamente, luego de haber pasado este término de vida, pues debe ser desechado, no puede ser utilizado. Esa sería la diferencia más importante que vemos hoy día entre la diferencia de lo que es desecho y residuo. A la luz del convenio de Basilea, ambos términos son sinónimos, ya que es el término que se utilizaba mientras fue negociado este convenio, fue el término desecho. Y esa es la definición que se va a ver aquí. Bueno, otras definiciones que también es muy importante que se repase y se comprendan es, por ejemplo, la del generador, que es aquella persona que produce los desechos peligrosos, que al final todos vamos a ser considerados generadores, ya que los producimos en nuestras casas y en las actividades que realizamos diariamente. Bueno, otro punto importante también es conocer la definición de organización de integración política y o económica, principalmente porque más adelante vamos a utilizar este término para referirnos a una de las enmiendas que tiene el convenio. Y definitivamente una de las más importantes a lo largo de todo este curso es que nos aprendamos la definición de tráfico ilícito, que en este caso es lo indicado en el artículo 9 del convenio de Basilea. Aquí hay que hacer una acotación importante. Este convenio es de los pocos, quizás de los únicos, que tiene una definición textual de lo que se considera tráfico ilícito. Por lo tanto, es una ayuda muy grande a nuestros países, ya que desde un texto madre de un convenio medioambiental ya tenemos una interpretación dentro de nuestros países de lo que se considera tráfico ilícito. Más adelante vamos a conocer que el convenio de Basilea maneja las tres fases de lo que es el movimiento transfronterizo, que es la importación, el tránsito y la exportación.
Ahora vamos a entrar a otro punto bastante importante y es acerca de las obligaciones que tenemos como país ante el convenio. El primer punto es muy importante. El convenio entiende que los países son soberanos y le deja el derecho de prohibir o permitir la exportación, la importación o el tránsito a cada parte. No está mencionado en ninguna parte del convenio que se debe prohibir. Eso lo deja a la decisión de cada estado. Más adelante vamos a conocer cuáles son las normativas o las reglamentaciones que tenemos en Panamá acerca de si se permite o no se permite, ya sea la importación, exportación o el tránsito. Eso lo vamos a ver más adelante. Otra de las obligaciones que también es muy importante, que nos hemos obligado como país, es que se debe velar por el movimiento transfronterizo de los desechos peligrosos y que debe reducirse al mínimo. Ya se les ha explicado lo que es el principio de proximidad. Otra obligación que es muy importante es que se debe impedir la importación de desechos peligrosos y otros desechos si se tienen las debidas razones de que tales desechos no serán bien gestionados. Aquí podríamos decir que se está basando en el principio precautorio. Otras de las obligaciones que se tiene, que también está muy relacionado con la gestión de las aduanas y demás funcionarios que tienen que aplicar la ley, es que se debe exigir que los desechos peligrosos, que sean objeto de movimiento transfronterizo, se debe embalar, etiquetar y transportar de acuerdo con los reglamentos y normas internacionales que rigen la materia. También se debe exigir que los desechos peligrosos estén acompañados de las autorizaciones y los documentos que son la prueba de que ese movimiento transfronterizo fue aprobado por las autoridades competentes de cada país. Y otro punto que también es medular a lo largo de todo este curso, de que nosotros los países como signatarios del convenio de Basilea debemos considerar el tráfico ilícito de desechos peligrosos y otros desechos como delictivo. Eso es algo muy importante. Ahora, vamos a entrar al punto 3, que es acerca de lo que son los anexos. Aquí hay un cuadro resumen de todos los anexos que hay adentro del convenio. Son 9. Ya hay algunos que se les ha mencionado anteriormente, como es el caso del anexo 1, del anexo 2 y del anexo 3, que ya se les habló cuando se les mencionó cuál era la definición que se tiene de desecho peligroso, que es mencionada en el convenio de Basilea. También hay otros anexos muy importantes, todos ellos son importantes y todos son mencionados y deben ser utilizados los códigos que hay en cada uno de estos anexos, porque se van a utilizar en los formularios y en los documentos que son para el control del movimiento transfronterizo. Es el caso del anexo 4, que habla de cuáles son las operaciones que, que se utilizan. Para darles un ejemplo, hay operaciones de eliminación y operaciones de recuperación. Las operaciones de eliminación son aquellas que llevan, como la palabra lo dice, una destrucción de lo que es el desecho. El ejemplo que les puedo mencionar es incineración, y las de recuperación, las
operaciones de recuperación, pues llevan, podría decirse, a lo que es un reciclaje, a lo que es un aprovechamiento. Y aquí podríamos decir, por ejemplo, las refinerías que se encuentran en algunos países, que en estas empresas se encargan de lo que es la captación de los metales preciosos y las tierras raras que están presentes en los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Bueno, también tenemos otros anexos, por ejemplo, el anexo 5A y el anexo 5B. Aquí se detalla cuál es la información que se debe adjuntar al momento de solicitar lo que denomina el Convenio de Basilea el consentimiento fundamentado previo. Solicitar la autorización para que ese desecho peligroso salga del país de origen y pueda ser tratado en otro país. Todo eso está bien detallado en estos anexos. Aquí también hay un anexo de arbitraje, que es el artículo sexto. Pueden haber situaciones en que los países no están de acuerdo en la declaración de que algunos desechos sean considerados tráfico ilícito. En ese caso, pues puede irse a un arbitraje. El anexo 7 es el listado de cuáles son los países que serían considerados que están asociados a una organización de integración económica, que es otra de las definiciones que vimos anteriormente. Estos países que pertenezcan a alguna de estas organizaciones, pues ellos van a entrar a lo que se llamaría la enmienda de prohibición, que lo vamos a explicar más adelante. Y los dos últimos anexos sería el anexo 8 y el anexo 9, son anexos muy importantes también. La llamada lista A, el residuo o desecho que aparezca o que esté enlistado en esta lista es considerado peligroso por el Convenio de Basilea. De igual manera, vemos en la lista B, hay otro listado, sin embargo, estos no se considerarán peligrosos a menos que tengan una característica de peligrosidad que esté enlistada en la lista 3. Ya para que veamos al menos el anexo 1, son las categorías de desechos, podría decirse son las familias de los desechos que controlan el convenio de Basilea. Entonces aquí se le puede mencionar. Aquí se le otorga un código, lo que se llama el código Y. Este código Y es para que sea de fácil identificación a la hora de indicarlo en los movimientos formularios de notificación y demás de lo que es el convenio. Y de esta manera, cuando haya que hacer los informes de cumplimiento de lo que es el país, pues sea mucho más fácil hacer el listado según el tipo de desecho. También vemos la otra categoría, el otro anexo que también es muy importante, que es el anexo 2, que es, como ya les había mencionado en otra oportunidad, aquí están las categorías de desechos que requieren una consideración especial. Si ustedes se fijan aquí, hay 3 familias de desechos enlistados, hay 3 códigos y lo que tienen en común estos desechos que aparecen aquí es que, como pueden ver, son una mezcla. Están mezclados tanto desechos peligrosos como desechos no peligrosos. Llega un momento en el que si no se hace una segregación en origen, pues definitivamente todos van a quedar mezclados. Y al quedar mezclados, todos podrían incluso ser considerados
peligrosos o presuntamente peligrosos y entrarían al ámbito de aplicación de lo que es el convenio de Basilea, ya que no se puede probar que efectivamente todos son no peligrosos. Bueno, ya también les mencioné el anexo 8 y el anexo 9. La lista A, que son los desechos que ya se consideran peligrosos, y la lista B solo se va a considerar peligroso si tiene alguna característica de peligrosidad. Para darles un ejemplo práctico, podría mencionarles por lo menos residuos de papel. Los residuos de papel están enlistados en este anexo 9. Sin embargo, si estos desechos de papel están contaminados con alguna sustancia tóxica que ya se le puede dar la característica, que tiene la característica de toxicidad, pues entonces serían considerados peligrosos porque están contaminados con una sustancia tóxica. Bueno, yo creo que aquí puede ser más ilustrativo la manera de comprender qué desechos serían definidos como peligrosos. Creo que es un ejemplo que nos ayuda a ver. Por ejemplo, vemos los desechos hospitalarios, las famosas bolsas rojas. Vemos aquí los RAE, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Vemos baterías de carro, ácido plomo, los desechos de hidrocarburos, los desechos químicos, los desechos farmacéuticos, plásticos que estén contaminados con sustancias peligrosas o fabricados a partir de sustancias peligrosas. Tenemos los desechos de lámparas y los desechos de equipos de refrigeración y aire acondicionado. Y estos que están aquí pueden ser categorizados como no peligrosos. El ejemplo de el papel y el cartón que ya les mencioné. Si el mismo es presentado de una manera limpia, separado, así como estamos viendo aquí, podría ser considerado no peligroso. Estamos hablando los desechos de aceite vegetal, los desechos de cocina, la chatarra metálica, que no esté mezclada con residuos de aparatos y demás, o con plástico peligroso. Aquí tenemos los residuos de aluminio, de latas de aluminio, los desechos orgánicos, por supuesto, que estén bien segregados, y los desechos y los residuos plásticos, que en este punto no deben estar contaminados con nada, ni fabricados a partir de sustancias peligrosas. Bueno, aquí ustedes pueden observar lo que es el anexo 3, lo que son el listado de las características de peligrosidad. Esto es basado a través de los códigos H de Naciones Unidas. Para mencionarles, aquí podemos, por ejemplo, que sean explosivos, líquidos inflamables, sólidos inflamables, eh, oxidantes, peróxidos orgánicos, que sean tóxicos agudos, sustancias infecciosas, corrosivos y demás. Aquí es importante apoyarse mucho con los laboratorios de química que estén en las diversas instituciones, incluso en aduana. En el caso de tener alguna duda, pues ayudaría mucho eh, hacer estas consultas al profesional idóneo que nos puede ayudar a indicar si el desecho en cuestión puede entrar alguna de estas características pueda tener alguna de estas características de
peligrosidad. Como ya les mencioné, en el anexo 4 tenemos las operaciones de eliminación y de recuperación. Ya yo les di el ejemplo que una operación de eliminación puede ser la incineración en tierra. Hay otros ejemplos, por lo menos que se haga el depósito permanente, ya sea en contenedores, búnker o en alguna mina, etcétera. Esa también es una operación de eliminación. Ustedes podrán ver que hay una serie de códigos que son utilizados aquí. Son los códigos D y los códigos R. Estos códigos son los que deben ser utilizados mientras se llenan los formularios de los movimientos transfronterizos. Bueno, ahora vamos a conversarles otro tema que también es muy importante que conozcan, y son las enmiendas que ha tenido el convenio. Han habido 3 enmiendas. La primera enmienda, la enmienda de prohibición. La segunda, la enmienda sobre residuos plásticos, que es la que más nos compete en este curso. Y la última enmienda que tiene que ver sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, RAE. Como ustedes pueden ver en esta figura, podría contarse la historia en bullets de todo lo que ha sucedido a través del convenio de Basilea desde el año 89, que, que se firma en la conferencia de plenipotenciarios el texto de lo que es el convenio en el año 92, que entra en vigor. En el año 95 se firma lo que es la enmienda de prohibición, que trata acerca del control de exportaciones de residuos peligrosos de países desarrollados a países en desarrollo. En el año 2009 se decide que la enmienda de prohibición entraría en vigor cuando 3/4 partes de los países que estaban presentes y votaron a favor de dicha enmienda en el año 95, pues hubieran ratificado esto. Entonces, aquí vemos que, como vamos a ver más adelante, esta enmienda demoró muchos años en entrar en vigor, prácticamente una década después de que se toma esta decisión. Bueno, en septiembre de 2018 comienza la historia de lo que son la enmienda sobre los residuos plásticos. Es una enmienda que propone Noruega. Y vemos que en la siguiente reunión de las partes, en el año 2019, fue aprobada. Más adelante vamos a conocer de qué trata esta enmienda sobre residuos plásticos. Y bueno, este es como quien dice la historia corta. Vamos a ver ahora enmienda por enmienda. La primera, ya les di algunos detalles, la enmienda de prohibición. Fue adoptada en el año 1995 e indica que los Estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, la Unión Europea y Liechtenstein, van a prohibir o prohibirán la exportación de desechos peligrosos según lo definido por el convenio hacia otros países, principalmente a países en desarrollo o países con economías en transición. Dicha enmienda entró en vigor el 5 de diciembre de 2019. Lo que se pretende con esta enmienda es que los países desarrollados no envíen sus residuos y desechos peligrosos a países en vías de desarrollo o no desarrollados. Solamente pueden ser enviados a otros países que formen parte
de su mismo sistema de integración económica. Para darles un ejemplo, en Latinoamérica hay 4 países que forman parte de la OCDE, el caso de Costa Rica, el caso de Chile, el caso de Colombia y el caso de México. Estos 4 países solamente pueden enviar sus desechos peligrosos a tratar a otros países que sean de la OCDE, de la Unión Europea o de lista. Podrían enviarlos también a Estados Unidos. Sin embargo, como Estados Unidos no es un país parte del convenio de Basilea, se debe cumplir con el requisito de que se tiene un convenio bilateral o un tratado bilateral con Estados Unidos en donde se compromete el país a darle un tratamiento y disposición final como se debe a los desechos peligrosos. Si el país en cuestión no tiene este tratado bilateral, por darles un ejemplo, con Estados Unidos, que es el ejemplo más común, porque es país no parte, no se pueden enviar para allá. Sería un incumplimiento a lo que es el convenio de Basilea. Esa es otra de las connotaciones interesantes que tiene este convenio. Bueno, vamos a explicar ahora la enmienda sobre residuos plásticos. Esta fue una decisión tomada en la reunión de las partes número 14 del convenio de Basilea. Se deciden enmendar 3 anexos, son los anexos que ya se les ha mencionado. El anexo 2, en donde están los residuos de consideración especial. El anexo 8, que es considerado la lista A, lo que esté allí será considerado peligroso. Y el anexo 9. El anexo 9, lo que esté enlistado allí será no peligroso a menos que tenga una característica de peligrosidad. Entonces, la primera parte de la enmienda habla de agregar un código Y al anexo 2. Este código Y nos indica de que si hay una mezcla de todos estos tipos de residuos plásticos, como es el caso del polietileno, el polipropileno, el poliestireno y demás, o alguna mezcla o alguna resina de plásticos, si estos plásticos están presentados de tal forma que no se puede comprobar su origen, de que vengan descontaminados y que de manera visual incluso puedas ver presencia de algún residuo plástico que sea considerado peligroso, será considerado en este código Y48. Al ser considerado Y48, pues es propenso al consentimiento fundamentado previo del convenio de Basilea. Se debe hacer el procedimiento de la autorización, de la importación, de la exportación y del tránsito. Definitivamente porque no se pudo comprobar que estos residuos plásticos estén sin contaminar y definitivamente no pueden ir a un reciclaje. No son propensos a un reciclaje. Así que entran en este código. La otra enmienda, la segunda parte de la enmienda tiene que ver con agregar un código A de la lista A. Sería el código 3210. Este código se refiere
a los desechos plásticos, incluidos las mezclas de estos desechos plásticos que tengan constituyentes peligrosos, que son los que vimos en el anexo 1, y que al final estén tan contaminados por una sustancia que le dé una característica de peligrosidad. Si este es el caso, serían considerados desechos peligrosos y por ende deben hacer el consentimiento fundamentado previo que habla el Convenio de Basilea. La última parte de la enmienda tiene que ver con la lista B. Ya les he mencionado antes. La lista B o anexo 9 trata de los desechos o residuos que no se consideran peligrosos, a menos que estén contaminados o estén fabricados a partir de sustancias peligrosas. En este caso, si el residuo plástico se encuentra segregado en origen y hay un análisis químico, por así decirlo, de que no está contaminado, de que no está fabricado a partir de alguna sustancia peligrosa y que además va a ser sujeto de un reciclaje, se considera no peligroso. Solo en ese punto es que se determina que este tipo de residuos plásticos no deben llevar el procedimiento de consentimiento fundamentado previo. Es importante hacer saber de que se deben cumplir ambas condiciones. Se debe corroborar que efectivamente el plástico, el residuo plástico, no esté contaminado con alguna sustancia peligrosa, no esté fabricado a partir de una sustancia peligrosa y que de esa manera vaya a una actividad de reciclaje. Es la única manera de que no entre bajo el consentimiento fundamentado previo del Convenio de Basilea. Esta enmienda entró en vigor en el año 2021. Otra enmienda, otro punto que se enmienda, también en la lista B, es otra entrada B, y aquí se menciona específicamente cuál es la clase de plástico que se consideraría no peligroso, nuevamente cumpliendo los dos criterios: que no esté contaminado con sustancias peligrosas, no esté fabricado con sustancias peligrosas y que vaya a ser sujeto a un reciclaje. ¿Sí? Esto es lo que indica esta entrada, esta enmienda. Resumiendo, los residuos plásticos, sin excepción, son objeto del control del Convenio de Basilea. Todos entraron al final al anexo 2, que son de consideración especial, y la única manera de que no sean, de que no se deba hacer, de que no estén sujetos al consentimiento fundamentado previo, es que figuren en la lista B3011, la lista B. Desechos que no estén mezclados ni contaminados y destinados al reciclado. En esto consiste esta enmienda y es muy importante que conozcamos bien, especialmente el personal de aduanas, cuando un residuo plástico es sujeto a un consentimiento fundamentado previo. Es muy importante que se conozcan los anexos, es importante que se conozca la debida aplicación de los códigos, que se conozca
cuando esté en el formulario, cuál sí se está utilizando los códigos que deben de ser. Pueden haber incongruencias. Es bueno que se conozca que hay una lista A, lo que está en la lista es peligroso, lo que aparezca en la lista B no se considera peligroso a menos que tenga algunas características de peligrosidad. La otra enmienda que es importante mencionarles es la enmienda sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Aquí se enmiendan dos anexos. Se agrega otro código Y al anexo 2 al considerar los RAEs como residuos de consideración especial. La explicación es exactamente la misma que con los residuos plásticos. En un RAE pueden haber componentes peligrosos como no peligrosos. Al no poder hacerse una debida separación o segregación, pues definitivamente se debe tener una consideración y todos deben ser sujetos a un consentimiento fundamentado previo. La otra enmienda importante, el otro cambio, bien tiene que ver con el anexo 8, que es el que les muestro aquí. Se agrega una nueva entrada, la entrada A1181. Como ustedes pueden ver, indica cuáles son las condiciones que debe tener el equipo eléctrico y electrónico para ser considerado peligroso. ¿Qué componentes debe tener para ser considerado no peligroso? El otro punto es que también se hacen cambios en la lista B. En este caso se eliminan dos entradas. Se elimina la B1110 y la B4030. Aquí es importante saber que quiere decir que se abre el ámbito del alcance de lo que se considera peligroso en los RAE. Si tienen partes peligrosas, si están contaminados con sustancias peligrosas, pues serán considerados peligrosos. Esta enmienda entrará en vigor el 31 de diciembre de 2024. Aquí es importante mencionar todos los movimientos transfronterizos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos serán sujetos del consentimiento fundamentado previo. Todos. Aquí, al haber una eliminación de las entradas de la lista B, no deja ninguna ventana abierta para que haya algún tipo de RAE que no entre a la notificación. Esa es la diferencia con los plásticos. Con los residuos plásticos sí se dejó una entrada en esta lista B, que es la que ya se les explicó, y es la única entrada que quedaría que no es sujeta al consentimiento. En el caso de RAE, todos los RAE son sujetos al consentimiento. La diferencia sería, efectivamente, de que si hay una debida segregación de partes de RAE, pues definitivamente no serían considerados especiales y no peligrosos. Bueno, esto es el fin de lo que es la parte 2. Es una explicación acerca de todas las partes técnicas, de los aspectos técnicos que tiene el convenio. En la próxima parte vamos a entrar a ver en sí el movimiento transfronterizo, las acciones
qué hay que hacer, la documentación que hay que verificar. Y aquí terminamos con algunos conceptos básicos que se deben aplicar en las siguientes lecciones. Nuevamente los invito a que vean toda la bibliografía que se les está suministrando, vean el texto del convenio, se empapen con los anexos, con los listados, debido a que es muy importante para su debida implementación. Muchas gracias.